días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más en este lugar, agradeciendo a Dios que nos permite compartir la verdad absoluta a través de las Escrituras. Por eso se llama esta página Verdades Bíblicas, porque no vamos a permitir ninguna mentira de ningún índole, de ninguna especie. Por eso le dimos este nombre a esta página. Llámese religión, llámese tradición, llámese enseñanzas de hombres. Nada de eso, ¿verdad? Porque pues el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 7, 8 y 9 dice: si alguno viene con una enseñanza diferente, anatema sea. Digo y lo repito, aún si un ángel del cielo viene y al anunciar una enseñanza totalmente diferente, anatema sea. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando de evangelistas, estoy hablando de creyentes de todo tipo. Si vienen pastores a enseñar una serie de cosas contrarias y permiten a los feligreses esas mentiras, ellos son partícipes de esas calamidades. Y ellos mismos van a perjudicar a su propio pueblo, a su propia iglesia. Saludo por allí a los que nos ven a través de las redes sociales. Su amigo y servidor, Pastor Rafael Garibay Alarcón, le da lo bienvenido. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana en Sana Doctrina. Y quiero hacer rápido esto porque es mucho lo que tengo que decir y poco el tiempo, ¿verdad? Es para mí difícil, estoy nervioso, pero en la honra, la gloria sea para Dios siempre, puesto que yo lo he dicho allí, en 15 años que yo tengo como cristiano, como siervo de Dios, nunca me he mantenido de la iglesia, nunca he cobrado ningún 5 a la iglesia. Como lo dijo el apóstol Pablo, no quiero que sea gravoso mi mantenimiento en la iglesia, no. Yo prefiero trabajar, y el apóstol Pablo lo hizo trabajando con sus propias manos, atendiendo las casas de campaña, etc. Un servidor lo mismo. El carrito viejo que yo traigo, fue una ofrenda de mi madre, en paz descanse. Le doy la gloria. Pero no he cobrado ningún 5 de las iglesias donde yo he estado. No he cobrado ningún 5 para honra y gloria de Dios. Este tema que quiero abordar son varios. Uno de ellos, lo que para mí es la Iglesia Cristiana, Amor y Restauración, Salida Quiroga. Ese es el tema que quiero abordar primeramente. Lo que para mí es esta iglesia. Puesto que yo pasé una situación de divorcio, donde mi esposa se congrega allí, donde la han permitido estar todavía con la persona que se reunió ya, o que sé que vive, etcétera, o que tiene relación con él, etcétera, etcétera, permitiéndole esa relación. Pero más adelantito voy a hablar un poquito más acerca de eso. Entonces, el tema es lo que para mí es la Iglesia Cristiana, Amor y Restauración, Salida a Quiroga. Quiero recomendar, queridos amigos, una película de Denzel Washington. Véanla, si usted lo puede ver por ahí, vea esa película, Denzel Washington. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar, queridos amigos, que mucha gente va a querer hacer dinero, negocio a través de la Escritura. Eso es cierto, porque saben que ese libro tiene poder. Y hay grandes líderes que lo saben, que teniendo la sabiduría de Dios van a tener hacia la gente, como lo han hecho las religiones. A través del mundo, la gente trata de obedecer a Dios, pero siguen a los líderes, y los líderes, muchos de ellos, se enriquecen teniendo camionetas del año, barcos, motocicletas, residencias. Se enriquecen ilícitamente por causa de la Escritura, cuando no debe de ser así. Entonces eso es bien importante que lo entendamos, que lo veamos a la luz de la Escritura, para que nosotros caminamos correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es bien importante que yo los diga. Entonces mucha gente se enriquece de las cosas espirituales, explotando a la gente, más que para darles vida eterna. Por eso estamos así como estamos. Mal como sociedad, como humanidad, como mundo. Porque muchos se enriquecen. Muchos líderes viven ricos, millonarios. Y hay mucha pobreza. Y sobre todo pobreza espiritual. Porque si los líderes no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, ni dan testimonio de ello,
todos los feligreses va a ser lo mismo, van a estar mal. Así que es bien importante que nosotros lleguemos a tener una madurez espiritual para que usted no le, ¿cómo decirle? No lo domine ni aún el mismo pastor. O sea, un pastor es un líder espiritual nada más. Él le guía correctamente, sí, pero quien usted debe de obedecer siempre va a ser a Dios a través del Espíritu Santo. Y usted tiene que llegar a la madurez espiritual para que cuando usted vaya a la iglesia y vea que su pastor le está enseñando de acuerdo a la fe, a la doctrina de la fe, de acuerdo 100% a las escrituras, usted va a estar de acuerdo, puesto que usted está en la misma entonación de la escritura. ¿Sí me explico? Sí. Por eso usted debe de tener madurez espiritual, el respaldo del Espíritu Santo, para que usted diga, no, si es cierto lo que dice el pastor, es correcto, aquí lo dice en la escritura. Y usted esté de acuerdo en todo lo que el pastor hace y dice, de acuerdo a sus hechos, que también usted vea que el pastor hace la voluntad de Dios y vive bajo la voluntad de Dios. Porque hay muchos que, miren, no porque tengan unas tremendas iglesias, quiere decir que es una iglesia sana, buena, de provecho, de gran bendición y unción. Negativo, Señor. Eso no es cierto. El Señor Jesucristo nos mandó a predicar la palabra. La iglesia que yo tengo está en las calles, señores. Allá es donde está mi iglesia, donde el Señor me llamó. Claramente pertenezco a Casa de Jesús, mis hermanos en la fe, que Dios los guarde y los bendiga. Pero mi más grande iglesia se encuentra en la calle, en las cárceles, en los hospitales, donde voy a compartir el mensaje de salvación a la gente. ¿Sí me explico? Sí, llevándola siempre en la sana doctrina. Entonces no se crea que porque asiste a una iglesia grandotota ya la unción. No, Señor. Esa es una mentira que debemos nosotros cuidar. Lo más importante es el evangelio y que la gente se arrepienta de sus pecados. Eso es lo más importante que tenemos que hacer para que nosotros podamos tener una dirección. Pero usted tiene que llegar a la madurez espiritual y que usted detecte dónde va, que la palabra de Dios se dé limpia, aunque le moleste a usted, pero Dios está precisamente reprendiendo el pecado y nosotros tenemos que ser purificados si queremos tener vida eterna, ya que el mismo Señor Jesucristo lo dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, mas angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y nos tenemos que esforzar, hermanos, tenemos que tirar todo pecado, toda maldición, toda impureza, y tenemos que llegar a la santidad espiritual. Y lógicamente que a mucha gente, yo tengo muchos enemigos, ya lo sé, no les gusta, y cuando los he reprendido de esta misma iglesia, pues por eso me odian, por eso no me quieren. Pero quiero empezar con un personaje, pero más bien quiero leer una cita bíblica para apoyarme en la fe. Dice Tito en el capítulo 1, versículo número 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los que para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esto habla, escuche, esto habla, exhorta y reprende. ¿Qué le parece? Con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces por eso lo puedo hacer yo, reprender el pecado, porque el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo me respalda a reprender el pecado en todas sus áreas. Y hay mucha gente que no les gusta que se les reprenda, y más con la sana doctrina. Y a los que están torcidos, pues no les va a gustar
Y lógicamente que voy a tener yo que agresiones de su parte. Dice, palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita, escuche usted, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de las Escrituras, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Al decir deséchalo, hermano, es que aún en la misma iglesia, si hay una persona que está viviendo en pecado, porque dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa, yo tengo el derecho de expulsar a aquella persona que está viviendo en pecado de la congregación, porque si no me va a echar a perder a los demás. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso es correcto, es bíblico. Aquí lo dice la Escritura. Entonces, ningún siervo de Dios, ningún pastor puede apapachar el pecado de nadie. Ninguno. Y es importante que lo digamos. ¿Por qué? Porque el Señor no va a castigar eso. Dice la Escritura, dice en la segunda epístola de Juan, dice así la Escritura, dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahí está. Entonces yo a la iglesia no le voy a decir bienvenido a un adúltero, a un fornicario, a un mentiroso, a un ladrón espiritual, a un brujo, a un falso profeta, a un falso maestro, a personas que enseñan una doctrina falsa, contaminada, y que permiten aún en las iglesias ese tipo de mentiras. Yo inclusive los he corrido, porque esto es lo que dice el apóstol, es contaminación para los demás. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante que cada feligrés en la iglesia esté correctamente, esté limpio y entienda que debe de purificarse. Y al decirle yo este consejo claramente, que también yo lo tengo que hacer, y yo lo he dicho y lo digo aquí, aquellas personas que supuestamente que me tiran, que soy mala persona, que soy un falso instructor, que soy un falso pastor, que no soy nadie, que es que no, demuéstrenlo en mi cara, Señor, dígamelo aquí en mi cara, dígamelo, o que me lo digan en mi cara. Aquí estoy, señores. Aquel que me sepa algo, díganmelo. Es lo que le he dicho a mis enemigos espirituales, que me lo digan en mi cara. Y claramente, hermanos, que por qué creen que mataron al Señor Jesús, por qué lo llevaron a la cruz, aparte de ser una parte profética, porque decía la verdad, y la verdad les incomodaba a la gente, a los mismos líderes religiosos les incomoda la verdad, la santidad. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso es bien importante y lo vuelvo y lo grabo. Aquel que tenga algo en contra de un servidor o que me sepa algo, dígamelo. Así de sencillo. Pero pongo yo por testigo a mi Señor Jesucristo en esta mañana. Pongo por testigo a mi Señor Jesucristo. Bueno, de aquí de esta iglesia Amor y Restauración yo tengo varios testimonios. Uno de ellos, bueno, no lo puedo decir todo completo, pero lo he llamado este joven Roberto. Fue a esta iglesia con su esposa a escuchar palabra, lo invitaron. Pero este es un joven humilde con su guapita esposa. Va y al término de 3 meses, 4 meses, por ahí iban a consejería y el que le daba consejo a este, pues le dijo a la mujer, ese no te conviene, mira qué feo está. Mira nada más, es medio grosero, es esto. Total, los hizo separar, se divorciaron. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó con el líder? Se casó con su esposo. Ve nada más. Otro joven que se llama Beto también. Este tenía un problema de alcohol con su esposa.
también él, pero ella más. Entonces lo mete a la clínica femenil, ¿verdad? ¿Y qué crees al final? Pues sucede la misma cosa, ¿verdad? Le retiran el divorcio y uno de los líderes allí, ¿verdad? Se casa con esta esposa de él. Me parece que fue el primo o el hermano del pastor de esa congregación. Se casa con su esposa de él. Imagínate este muchacho, ¿cómo crees que ande sabiendo esto? Y así tengo yo muchos testimonios de este lugar. Pero ahí va el mío, que es lo que más me pesa y me duele. Un varón llamado Ricardo Padilla, que este demonio llegó a mi casa. Llegó a mi casa, puesto que por ahí compartía que también en las cárceles. Entonces llegó, nos conocimos, llegó a mi casa, voy a ser breve. Llegó a mi casa, tocó y todo, lo dejé pasar, etc. Lo invitaba a cenar, ¿verdad? Por allí frecuentemente iba y lo invitábamos a cenar y todo. Yo en la casa en Puebla 92 tenía mi iglesia, una pequeña, modesta iglesia, pero la honra y la gloria sea para Dios, puesto que hemos repartido despensa, regalado Biblias, con el costo de Dios, no con los peligreses. Entonces este varón se fue metiendo este demonio de esta congregación, ¿verdad? Hasta que convence a mi esposa, le dice, no, dice, ese no es pastor, ese no es evangelista, esa credencial que trae es falsa. Mira, vente a mi iglesia, ahí Dios te va a hablar. Vente, déjalo, no te conviene, véntelo. Aquí no vas a sacar nada de provecho, mira, acá en mi iglesia Dios te va a usar, Dios te va a hacer grande y todo ese tipo de cosas. Hasta que la convenció. Y llega el momento en que mi esposa me pide el divorcio. Entonces yo fui para ver todo eso. Platiqué con este pastor principal, Omar. Entonces ya fui con él, le expliqué mi problema, etc. Estuvimos en la audiencia. Y ya el pastor le pregunta a ella, le pregunta a esta señora llamada Jani, le pregunta y le dice, a ver, hermana, quiero saber el motivo, puesto que en la escritura nosotros nos casamos nosotros por las leyes de Dios, cristianos, sabiendo las escrituras. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por lo cual no hay divorcio, no hay disolución de divorcio. Y yo le dije a ver, pastor, pregúntele cuáles son sus problemas para el divorcio. ¿Qué tiene objeta contra mí? En contra. Y ya él empezó a preguntar. A ver, hermana, ¿encontró a usted al hermano Rafa borracho? ¿Ha llegado mal a su casa en el cual? No, pues no. Bueno, ¿le ha pegado el hermano a usted? No, pues tampoco. Bueno, hermana, ¿lo encontró, con alguna mujer en esos 23 años de matrimonio? No, pues tampoco. Entonces, ¿por qué quiere separarse? ¿Por qué quiere el divorcio? Y mi esposa dice, pues es que nomás me da 10 pesos para el gasto y es el primer pantalón que me compra, nomás me ha comprado uno. Imagínense nada más, hermano. Saqué una carcajada grandota. Dije, ¿qué pasó? A mí dime una cosa fuerte. Porque dice la escritura que el divorcio solamente a no ser por adulterio. Puedes contrarrestar el divorcio por adulterio, a no ser. Y yo en esos 23 años fui fiel a mi esposa. Por eso ella no tuvo ningún argumento para esto. Y así fue pasando. Le dije, pastor, ¿qué pasó pues? Porque veo que usted le permite estar aquí, no la reprende, ni tampoco al demonio con el que anda. Tampoco veo que siquiera lo reprende. Varias sesiones y nada, Es que no me hace caso. ¡Córrala! Porque si no va a estar perjudicando a los demás. Y no, así sigue. Y mi familia se vino abajo. Ella y la responsable de mis 2 hijas, las cuales la hago a ella responsable. ¿Por qué? Porque ella siempre fue rebelde, mi hija la mayor, y mi esposa la segunda, en sus pecados. Y me desvió mucho a la hija menor.
a la hija menor. Me desvió fue una cosa terrible para mi corazón. Porque un año después ella se pierde. Vamos a decirlo así en su entendido, me la roban, se desaparece. Entonces me dan esa noticia. Imagínense nada más cómo sentí morir, hermano. Mi hija de 17 años. Entonces sentí morir. Se estuvo en alerta Amber. Yo anduve con la judicial buscando, hasta que tuve que amenazar a un compañerito de ella de la primaria. Tuve que amenazarlo. ¿Y qué cree que es lo que me dijo? Mire, le voy a decir pues la verdad. Se fue con su novio. Ah, caray, ¿cuál novio? Sí, pues se fue con su novio. Y ese novio es de la iglesia donde ella va. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es de Amor y de Restauración. Y sí, el muchachillo era de allí. Él es el que se la había llevado. Imagínese nada más. Imagínese usted. Lo que yo sentí, el coraje. Por eso. Porque mi esposa no cuidó a mi hija la menor. No la guió, no la guió por ahí. Y por andar con su noviecito me descuidó a la menor. Imagínese nada más. Algo terrible para mi corazón. Entonces yo estuve insistiendo y nada. Y un día sí le dije también en otra sesión, háblenles del pecado, pastor. Háblenles del pecado, de lo que conlleva. No, yo sí les hablo del pecado, pero ellos son los que no obedecen. Le dije, ¿será correcto eso? Pregunto al público, ¿será correcto eso? No. No, señor. No. Porque yo no puedo decirles algo del pecado y que hagan lo que quieran. No, señor. No. Es incorrecto. Porque si no, entonces van a ser pastores asalariados, que lo único que les gusta es el dinero. Así nada más. Yo tengo que hablar del pecado como de es. Y también les tengo que decir a aquellos que practican el pecado aún en la iglesia, se van al infierno. Si no se arrepienten y si no se santifican. Y si yo me doy cuenta en la iglesia que uno anda así, lo corro para que sepas. Y muchos por eso están felices en casa de Jesús. Porque se les dice las cosas como son y como tienen que ser. O si no, yo pregunto al público, ¿usted quiere la verdad o quiere seguir viviendo en mentiras? La verdad. ¿Qué quiere? La verdad. Aunque le duela. Sí. Pues ahí va. Y eso es lo que le tengo que decir. Porque si usted no se arrepiente, se va al infierno. Y Cristo Jesús no vino a la cruz gratis. Vino a derramar su preciosa sangre por usted y por mí. No por mentiras. Tenemos que ir a la santidad absoluta. Amén. Para poder tener vida eterna. Y yo soy responsable de eso en este momento. Porque yo se lo estoy diciendo a usted. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si yo no le digo esto, a mí me va a tocar el infierno. Porque yo le tengo que decir el camino correcto que es Cristo. Y el modo correcto es volver a la santidad. Al arrepentimiento genuino y a la santidad para que usted tenga vida eterna. Y usted esté seguro de que va a tener vida eterna. ¿Sí me explico? Sí, amén. Dejando el pecado, toda maldición y santificándose. Usted cuando muera se puede ir tranquilo a la presencia de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces así estuve yo practicando con este pastor y nada. Es que no me obedecen. Dice, es que no me obedecen. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Y hasta ahorita todavía se congrega la señora ahí, junto con mi hija la menor. Y mal porque este muchacho le hizo un niño a mi hija y bla, una niña. Y siempre con las mismas mentiras, dando un mal testimonio, etc. Y todavía sigue en esa iglesia. Entonces a mí me preguntan, dice, pastor, ¿cómo puede ser posible? A ver, dígame, explíquenos. Porque como usted siendo creyente cristiano y ella también están separados. Bueno, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién es el que infringió la ley espiritual? ¿Y todavía le permiten eso? ¿En esa iglesia? ¿Todavía le permiten eso? Y luego todavía hay otro ayudante y auxiliar, también pastor, le dicen pastor que Nachito. Bueno, ¿qué pasó allí? También me cito yo con él, pues. Me cito con él, estaba fuera de mi carro, ya entró este señor. Y le digo, ¿sí sabe quién soy? Son fulano de tal, ya me presenté. Rafael Garibay, mire, vengo a ver mi problema.
se llama la señora Hanna, etc. Yo vengo a ver mi problema. ¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto? Ya corrieron a los dos, ya corrieron al otro, lo reprendieron. ¿Va a venir mi esposa a la casa o qué vamos a hacer? Dice, no, pues ellos dos están trabajando bien. Les dieron permiso de que compartieran y que fueran a orar a los hospitales. ¿Cómo ven? Le dijo, oiga, pero no me entendió. Yo soy el esposo de ella. ¿Y el otro qué? ¿Le está permitiendo que anden juntos en la misma iglesia? ¿Cómo? Y usted me está diciendo que están trabajando bien en el ministerio, llevando la palabra de Dios, que no sabe lo que le estoy diciendo yo, que ese es un demonio y que está con mi esposa. No, pues están trabajando bien. Casi lo corrí del carro. Bájese, señor, bájese. Imagínate nada más. ¿Cómo puede ser posible eso? Y hasta la fecha todavía está ese problema, pues. Cuando regresaron a mi casa, a mi esposa, jamás. Cuando la reprendieron, jamás. No tiene evidencia, yo ni le golpeé, ni me encontró con mujer, ni adulteré, ni nada de eso a los 23 años. Ni me emborraché, ni nada de eso. Entonces, ¿qué? Mis hijas son testigos de eso. Yo las reprendí con la palabra de Dios y no se sujetaron, ni ella tampoco. Porque la Escritura sí lo dice, que la mujer debe de estar sujeta al esposo, así como yo lo estoy de Cristo. Ella tuvo otros argumentos tontos para alejarse de mí. Y lógicamente que el demonio llamado Ricardo Padilla, fue la que la sedujo, la que el diablo utilizó a para destruir mi matrimonio cristiano. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que este personaje, Ricardo Padilla, sea hijo de Dios? No. ¿Sea un cristiano? No. Jamás. Y todavía lo permiten estar allí, imagínate nada más. Le permiten allí estar. Y tengo muchísimos testimonios de esa iglesia. Muchos testimonios que no me alcanza el tiempo. Pero voy a dar algunos, ¿verdad? Como ya lo di. Sucede que, y yo todo esto lo tengo grabado en mi celular. Porque hay una mujer hay una mujer, Graciela Valencia de Colombia, que en los saludos que le mandan al pastor, que se dice pues apóstol, pero con todo respeto, para mí no lo es. Un apóstol es el que sigue en santidad absoluta delante de Dios y que ha visto el rostro de Cristo, hermano. Ese es un apóstol, que ha visto el rostro de Cristo y que da testimonio fiel y verdadero, no permitiendo en la iglesia incredulidad y abominaciones, ni que tampoco permita a los filigreses que lo vean como un Dios, porque es lo que yo vi. Tengamos cuidado. A mí, por ejemplo, me han dicho, padre, déjele beso la mano. No, ni me diga eso, señora. Yo soy un ser humano y padre solamente es Dios. Yo soy padre, pero de familia. Yo soy siervo de Dios inútil. Así que no me lo diga, señora. Es mi obligación corregir a la gente. ¿Me explico? Sí, amén. Para que no se desvíe. Entonces esta muchacha, Graciela Valencia de Colombia, le llama en esa plática, es que usted es mi padre espiritual. Le llama al pastor. ¿Qué dice Mateo 23, 9? Y no llaméis padre vuestro a nadie aquí en la tierra. Estamos hablando padre espiritual. Porque uno es vuestro padre y ese es Dios. Ahí está. Por eso yo no debo de permitir que me digan así. No debo de permitir jamás eso. Ay, ya se va a terminar. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Y creo que voy a hacer esto en 2 partes porque pues, no me van a alcanzar. Entonces voy a cerrar ahorita con esta enseñanza. Yo no debo de dejar que ningún filigrés me piense que soy un Dios o que soy una figura inalcanzable. El pastor debe de ser humilde y debe de servir siempre a los demás, no al contrario. Y tengo de tener tiempo, nada de andar haciendo citas y que véngase aquí en 5 o 8 días y que en el momento cuando a mí me requiere Dios con una persona, allí estoy en el instante. Yo dejo de hacer todo para ir a ver a un enfermo.
Eso es importante. Yo vivo de ustedes, señores, yo estoy para servir. Yo tengo ese nombramiento a lo mejor de pastor, sí, Señor, pero yo les sirvo a ustedes. Esta credencial nada más para llevar un orden social. Pero yo estoy para servirles a ustedes, señores. ¿Me explico? Sí, amén. Voy a terminar aquí y voy a hacer una segunda parte.